Señoritas, jóvenes, buenos días. Muy bien, debemos revisar el capítulo destinado a la fusión en su primera parte. Noelia, buen día. Buen día, licenciado. Muy bien, demos lectura entonces, mi estimada Noelia, al concepto. Ya, licenciado, un momentito, lo voy a buscar. Ya, está bien, no hay problema. El 384. Está bien, licenciado, yo lo tengo. Ya, perfecto. Ya. Tema 24, fusión, parte 1. Desde el concepto, ¿verdad, licenciado? Conceptos, sí, vamos a meter conceptos. Ya. Concepto. Es la unión de carácter contractual de dos o más empresas en marcha legalmente constituidas, sujetas a características específicas que se disuelven sin liquidarse ni alterar sus derechos y obligaciones para constituir una nueva sociedad comercial, reconocida por disposiciones legales que las reúna y represente, o cuando una sociedad comercial en marcha incorpora o absorbe a otra u otras sociedades comerciales en marcha. Empresas son personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales y o empresas unipersonales. Disolución es una acción legal que determina el inicio correspondiente al proceso de liquidación de una empresa. La disolución en sí no causa cesación de la o las empresas comerciales ni paraliza sus actividades a efectos de realizarse la fusión. Nueva sociedad comercial adquiere los derechos y se subroga obligaciones de las empresas disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios como consecuencia del convenio definitivo de fusión, originado una concentración de capitales de iguales maneras. Acontece con la incorporado. Combinación de empresas. Es la unión de dos o más empresas que desarrollan la misma línea de producción o bien varias etapas. Fases de fabricación de un mismo producto. Se distinguen dos de combinaciones horizontal y vertical. Combinación horizontal. Se produce cuando se unen empresas que fabrican un mismo artículo. Combinación vertical. Se produce cuando se unen empresas que fabrican distintas etapas de un producto
desde la obtención de la materia prima, pasando por las etapas intermedias, hasta llegar al producto terminado que va al mercado consumidor. Gracias, mi estimada Noelia. Otra temática para nosotros, inherente en este caso a lo que representa la fusión. Hasta la anterior sesión hemos visto una transformación. Estamos hablando de la misma empresa, pero que adopta otra organización jurídica. En este caso de la fusión, estamos hablando de dos, o pueden ser también más empresas, ¿no? Empresas que están legalmente constituidas, que técnicamente nosotros las identificamos desde el punto de vista de la norma contable como empresas en marcha. Y bueno, cada una de ellas es sujeta a características específicas, características propias de ella. Y que por supuesto se disuelven, dice, se disuelven sin liquidarse, porque no van a alterar sus derechos, no se van a alterar sus obligaciones, y la finalidad simplemente es constituir una nueva sociedad. Una nueva sociedad, por supuesto que esta es reconocida por norma de contabilidad, y que esta nueva sociedad reúna a esas dos o más sociedades comerciales, o pueden ser empresas unipersonales también, ¿ya? Y que por supuesto las va al mismo tiempo representar. Entonces, bajo esa consideración estamos viendo de que, primero, pueden ser dos o más, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Empresas que se están fusionando, que se están uniendo. Por supuesto, para dar lugar a una nueva sociedad. Una nueva sociedad que las está agrupando, una nueva sociedad que las va a representar, una nueva sociedad que va a ejercitar los derechos de las empresas que se han fusionado, y por supuesto se subrogan las obligaciones de todas las empresas fusionadas. De esa manera se da lugar a una nueva sociedad comercial, pero sociedad comercial que por supuesto esté reconocida por nuestras disposiciones legales. En ahí tenemos la primera parte del concepto, ¿no? Cuando se conjuncionan dos o más de dos. Muy bien. Esa es la primera parte del concepto. La segunda parte del concepto hace referencia a que una puede incorporar o puede absorber a una o más empresas. Esa es la segunda parte. Puede incorporar o puede absorber, ¿ya?, a otra u otras sociedades. Entonces, el concepto está en función a dos, reitero. El primero que hace referencia a la unión, a la conjunción de dos o más personas jurídicas legalmente constituidas para dar origen a una nueva, En cambio, la segunda parte del concepto dice, cuando una empresa, cualquiera que sea esta, podrá ser una SRL, podrá ser una sociedad anónima, está absorbiendo a una o varias empresas, o está incorporando a una o incorporando a varias empresas. Entonces el concepto está desde esos dos puntos de vista, como la unión de dos o más, o como la absorción o incorporación de una o más empresas. Empresa, pues, este término lo venimos utilizando bastante y no es nada más que una persona jurídica legalmente constituida y
normalmente como una sociedad comercial reconocida por nuestro Código de Comercio. Empresa también sí puede ser una empresa unipersonal, no hay ningún inconveniente. La disolución que hemos comentado es el inicio del proceso de liquidación. Pero acá claramente comentamos lo siguiente y dice, la disolución en sí no causa cesación de la o las empresas comerciales ni paraliza sus actividades a efectos de realizarse una fusión. Entonces, no hay tal situación de que ingresen a un proceso de liquidación. No, bajo ningún. Cuando hablamos de la nueva sociedad, estamos hablando de una nueva forma de organización jurídica que adoptan dos o más empresas o que una es incorporada en otra sociedad comercial. Y por supuesto, si estamos hablando de la unión de dos o más empresas, implica que cada una de ellas entregará todos sus recursos activos y hará que se subroguen todos sus pasivos. Y por supuesto tomará el conjunto del patrimonio de esas dos o tres o cuatro sociedades para dar origen a una nueva sociedad comercial. Aquí tienen la combinación que es el término más utilizado en las normas de contabilidad, ¿ya? Y estamos hablando de una combinación horizontal y una combinación vertical. La horizontal, cuando fabrican un mismo artículo, dicen no hay una fábrica de calzados, la otra también fabrica calzados, una fabrica ropa para damas, la otra también fabrica ropa para damas. Y vertical, cuando fabrican diferentes fases de un mismo producto. Bueno, eso se incorpora, por supuesto, en situaciones bajo las cuales puede existir la combinación de estas tecnologías en cuanto a la fabricación o producción de un determinado artículo. Revisemos las características o tenemos alguna pregunta. Ya. Vamos a las características, mi estimada Noelia, ¿dónde está? Está bien, licenciado. Gracias. Dos características. Los aspectos que expresamente identifican la fusión de empresas, sociedades y o unipersonales sin ser limitativos son, es una conjugación, unión de patrimonios y de esfuerzos para actuar en mejores condiciones en mercado. Su finalidad puede considerarse económicamente, ventajosamente para sus intereses y para los consumidores de sus productos. Acuerdo unánime de los inversionistas, socios o accionistas, salvo estipulación. Distinta en el contrato social. Suscribir nuevo contrato social, donde se hará constar las condiciones bajo las cuales se efectúan la fusión. Los inversionistas que se mantienen en la fusión tienen derecho preferencial para adquirir la participación de los inversionistas retirados. Que las sociedades comerciales al fusionarse se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. Que las sustituya y represente una nueva empresa en la cual se fusionaron las otras. La nueva sociedad comercial creada o la incorporante adquiere los derechos y se subroga obligaciones de las sociedades disueltas al producirse la transferencia de sus respectivos patrimonios como consecuencia del convenio definitivo. Los derechos y obligaciones de las sociedades comerciales fusionadas
fusionadas normalmente se transfieren a la nueva sociedad comercial que las representa. Sin embargo, existen casos donde por acuerdo se establece ante la fusión efectuar pago de obligaciones y o recuperación, efectos a cobrar. La responsabilidad de los inversionistas, socios o accionistas variará según características de la nueva sociedad comercial. La responsabilidad limitada y solidaria existente en la anterior sociedad no se modifica en la fusión, excepto si los acreedores manifiesten su consentimiento. El consentimiento se presume si los acreedores, luego de notificados, no se ponen dentro de los 30 días siguientes y se realiza un convenio posterior a la transformación. La responsabilidad limitada y solidaria asumida por los inversionistas bajo la nueva sociedad se extiende a las obligaciones anteriores a la fusión. La denominación y conformación del capital variará según las características de la nueva sociedad constituida. El registro de las operaciones que origina la fusión varía según el procedimiento aplicado, según acuerdo efectuado. Que se practiquen registros en los sistemas de contabilidad de las empresas disueltas de acuerdo al procedimiento acordado. Que se preparen balance inicial a efecto de la fusión y registros en el sistema de contabilidad de la nueva empresa, de acuerdo a sus características. Muy bien, gracias, mi estimada Noelia. Está bien, dice. Entonces acá se están presentando, por supuesto que no todas aquellas características, sino estamos presentando las que creemos nosotros ser más importantes que otras respecto de lo que representa una fusión. Unión de patrimonios, por supuesto. Unión de esfuerzos, por supuesto. Unión de recursos, por supuesto. Y desde luego con la finalidad de querer maximizar la rentabilidad de estos recursos, incorporándose en otra sociedad que las vaya a representar y que las vaya a agrupar, por supuesto. ¿Que hay acuerdo unánime? Sí, normalmente tiene que existir un acuerdo unánime de los socios en fusionarse, pero esto no implica que es una obligación. Puede que también alguno o algunos socios decidan o accionistas decidan retirarse de la sociedad a efectos de esta fusión. Entonces, ¿qué implica aquello? Al retirarse, pues los inversionistas que vayan a quedarse tienen el derecho preferencial, tienen la prioridad de poder adjudicarse, de poder comprar, si vale la expresión, la participación de los inversionistas que se retiran de la sociedad. Esta nueva sociedad es la que los va a representar a cada uno de estos inversionistas o va a representar a cada una de estas empresas, va a ejercitar sus derechos y va a ejercitar sus obligaciones. Por supuesto que la fusión va a dar origen a nuevas características en función a la sociedad comercial que se esté dando origen, ¿no? Imagínense que se fusionan dos empresas, dos sociedades colectivas con una empresa unipersonal y dan origen a una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces implica que en las anteriores sociedades tienen una responsabilidad ilimitada. Y por supuesto, ¿quiénes se van a manifestar? Se van a manifestar los acreedores. Y los acreedores tienen 30 días para poder aceptar o suscribir un nuevo convenio donde se les garantice el pago de las obligaciones correspondientes. Entonces, sí, no hay mayor inconveniente también desde ese punto de vista. Ahora, los registros de
de una fusión variarán según el procedimiento que se haya acordado. O sea, podrá darse una fusión al valor en libros o podrá darse una fusión al valor de realización de las partidas. Entonces, no hay mayor inconveniente. Los registros que se van a practicar, pues, tienen que ser en los mismos sistemas de contabilidad de cada una de las empresas. Y esto estará de acuerdo al procedimiento que se haya acordado. Y desde luego, al darse la fusión, se va a dar origen necesariamente a una nueva sociedad comercial, y por supuesto va a generar un balance de apertura, igual que en el caso anterior. No será un balance de apertura como normalmente estamos acostumbrados, pero sí es un balance de apertura. Hay una firma de un nuevo contrato social, desde luego. Acá tenemos unas causas, de igual manera que estamos tomando las que creemos puedan ser las más significativas para nosotros. Ampliar su campo de acción, sí. Pueden fusionarse una empresa que esté en Cochabamba, otra en Santa Cruz y otra en La Paz, por supuesto. Y automáticamente cada una de ellas ha alcanzado 2 mercados adicionales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Para lograr unidad de dirección, por supuesto, que las tres ahora estén bajo las mismas condiciones, ¿sí? Para hacer frente a la competencia, por supuesto. Si las tres están realizando la fabricación de un determinado producto, entonces al conjuncionarse las tres, pueden conjuncionar también tecnología, conocimiento y tener la posibilidad de generar un mejor producto y hacer frente de mejor forma a la competencia. Para optimizar gastos de transformación, sí, dice, lo que buscamos es que se disminuyan los gastos, se optimicen los costos, esto destinado necesariamente a generar mayor rentabilidad en la empresa. Disminuir gastos, acabamos de comentar, perfeccionar la fabricación de productos, y ya dijimos, monopolizar algún mercado, sí, puede ser, dependiendo de un producto y que por supuesto ese producto no tenga un producto adicional, que no exista un producto que pueda reemplazarlo, ¿sí? Entonces pueden entrar a monopolizar, a liderar un mercado. Para constituir consorcios empresariales, sí, sí, sí. Esto hemos comentado cuando revisábamos Casa Central, sucursales y agencias, y también hablamos de lo que es la casa matriz y subsidiaria. Incrementar aportes de capital, por supuesto. Incursionar en otras actividades que no les será posible, desde luego. Ser mejores sujetos de crédito, sí, porque va a ser una empresa que va a tener una mayor cuantía de recursos. Poder emitir valores negociables siempre y cuando se fusionen para dar origen a una sociedad comercial, perdón, a una sociedad anónima. Muy bien. Evitar la quiebra, sí, son las características que identifican a una fusión. Acá tenemos las disposiciones legales que regulan la fusión de estas sociedades comerciales y se encuentran, por supuesto, en el Código de Comercio, el libro primero, título 3 de las sociedades comerciales, capítulo 11, fusión, artículos 405 al 400. Y aquí hablamos en función de aquellos artículos, que no son muchos, ¿no? 405 al 400. La recomendación, dar lectura muy detenida a cada uno de esos artículos para tener una idea más amplia, pero desde el punto de vista legal, sobre lo que representa este proceso
de fusión. Digo proceso porque son fases que se deben ir agotando hasta concluir el mismo. Y hablamos de unos requisitos preliminares y unos requisitos definitivos. Los requisitos preliminares están contemplados en el artículo 406 del Código de Comercio y son, ¿no? El compromiso de fusión. Mi estimada Noelia, por favor, colabórenos con esta parte. Ya, licenciado. Compromiso de fusión, ¿verdad? Sí, por favor. Ya. Compromiso de fusión, suscrito por representantes de las sociedades comerciales, aprobado por mayoría de votos necesarios que se requieran para modificar el contrato constituido de la sociedad. Acuerdo de preparar estados financieros a la fecha de la operación por cada una de las sociedades comerciales participantes en la fusión, puestos a disposiciones de inversionistas y acreedores. Aceptación u oposición de la fusión de los acreedores. Si antes no son debidamente garantizados sus derechos, cualquier discrepancia por garantías las resolverá, pues sumariente artículos 3 a 20 y 408 del Código de Comercio. Sigamos, por favor. Está bien. 5.2. Requisitos definitivos. Cumplidos los requisitos preliminares, el acuerdo definido de fusión, según artículo 407 del Código de Comercio, debe contener resoluciones aprobatorias de las sociedades comerciales participantes, nómina de inversionistas acogidos al derecho de retiro y capital que representan los mismos. Los inversionistas disidentes o ausentes tienen derecho a separarse de la sociedad comercial, sin efecto su responsabilidad a terceros, hasta que la nueva sociedad comercial que quede inscrita en el registro de comercio. Nómina de acreedores que formulen su oposición a la fusión y el monto de sus créditos otorgados. Cláusulas para ejecución del acuerdo, cumpliendo normas de disolución de cada sociedad. Nómina y participación de los inversionistas en las sociedades que se disuelven y que integran la nueva sociedad comercial. Constitución de la nueva sociedad comercial, según corresponda. Preparación de los estados financieros debidamente aprobados por los inversionistas, socios o accionistas. Muy bien, gracias, mi estimada Noelia. Está bien. Entonces, estamos hablando, de acuerdo al artículo 406 del Código de Comercio, de unos requisitos preliminares y del artículo 407 del mismo Código de Comercio, de unos requisitos definitivos que van a dar origen, por supuesto, y conclusión a lo que representa este proceso de fusión. Ahora, obviamente, de todo aquello, ustedes pueden apreciar que gran parte de estos requerimientos están en función a disposiciones en el ámbito legal. En cambio, desde el punto de vista contable, lo que nos llama la atención a nosotros es la preparación de estados financieros. La preparación de estados financieros debidamente aprobado por los inversionistas, socios o accionistas según corresponde. ¿Qué implica esta parte? Que van a preparar estados financieros como normalmente preparamos los estados financieros. Es decir, prepararán balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. En las empresas que vayan a
fusionarse. Y estos estados financieros tendrán la misma fecha de corte, y a partir de ese momento, por supuesto, el proceso de la fusión deberá ser similar en cada una de las, desde el punto de vista contable, por supuesto, deberá ser similar en cada una de las empresas que están dando lugar o se están fusionando para dar origen a una nueva sociedad comercial. Entonces, esa es la parte que nosotros tomamos como importante desde el punto de vista contable. Las otras están más relacionadas en el ámbito legal. Hablamos de las clases de fusión. Tenemos la fusión por integración y la fusión por absorción o incorporación. Alguien dirá, ¿cómo es que emerge una fusión por integración? ¿Y cómo es que emerge una fusión por absorción o incorporación? Esto está en el concepto. Y el concepto, dijimos, tiene dos partes. Una que se referencia a que dos o más empresas se fusionan para dar origen a una nueva. Correcto. Eso es lo que representa la fusión por integración. Y la segunda parte del concepto dice, cuando una empresa absorbe o incorpora a otra u otras empresas. En esa segunda parte del concepto, pues tenemos acá la otra clase de fusión, la fusión por absorción o fusión por incorporación. Entonces, estas clases de fusión están contempladas en el concepto de lo que representa este proceso observado particularmente para nosotros desde el punto de vista contable. Mi estimada Noelia, veamos lo que es fusión por integración. Está bien, licenciado. 6.1. Fusión por integración. Es la unión de carácter contractual de dos o más empresas en marcha legalmente constituidas, sujetas a características específicas, que se disuelven sin liquidarse ni alterar sus derechos y obligaciones para constituir una nueva sociedad comercial, reconocida por disposiciones legales que les reúna y represente. 6.2. Fusión por absorción y incorporación. Es el acuerdo de carácter contractual a través del cual una sociedad comercial en marcha, financieramente más fuerte, absorbe o incorpora a una otra u otras sociedades comerciales en marcha, hecho que no afecta el tipo de organización jurídica de la empresa incorporada. En cambio, la o las incorporadas pierden su personalidad jurídica y por ende finalizan sus actividades al ser absorbidas y sus patrimonios forman parte del capital de la empresa incorporada. 7. Gracias, mi estimada Noelia. Entonces, cuando hablamos de la fusión por integración, estamos en la primera parte del concepto. Dos o más empresas se unen, se conjuncionan para dar origen a una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad es la que asume los derechos y asume las obligaciones. Entonces da origen a una nueva sociedad comercial. En cambio, en la fusión por absorción o incorporación, no hay una nueva sociedad. No, no, no. Existe una sociedad financieramente mucho más fuerte que la o las otras empresas que son incorporadas o que son
absorbidas. ¿Y qué implica aquello? Que la empresa incorporadora, financieramente mucho más fuerte, no altera su situación jurídica, no. Si antes de incorporar a una empresa o a dos o a tres empresas era SRL, se mantiene como SRL. Si antes de incorporar a una o dos o más empresas era una sociedad anónima, se sigue manteniendo como una sociedad anónima. No se ve afectada la forma de organización jurídica de la incorporación. Ni su denominación, ni su razón social se va a ver afectada. ¿Qué es lo que se va a alterar ahí? El capital. Si es una sociedad anónima, va a tener que emitir nuevas acciones que van a ir a manos de los inversionistas que fueron absorbidos o incorporados. Por tanto, ahí no hay nueva sociedad. No, no existe nueva sociedad. Es la misma que se mantiene bajo las mismas condiciones antes de la absorción o incorporación. Tenemos acá las formas de fusión y se presenta inicialmente fusión entre empresas unipersonales. Dos empresas unipersonales o tres o cuatro empresas unipersonales se fusionan y pueden dar origen a una sociedad de responsabilidad limitada, a una sociedad anónima. No hay ningún inconveniente. Esto es de empresas unipersonales, entre empresas unipersonales. Podría darse también el caso de la fusión de empresas unipersonales con sociedades comerciales. Una empresa unipersonal con una sociedad comercial, digamos una sociedad colectiva, puedan dar origen a una SRL. Dos empresas unipersonales con una sociedad de responsabilidad limitada puedan dar origen a una sociedad anónima, ¿sí? No hay ningún problema de que. O el tercer caso, que sociedades comerciales, digamos una colectiva con una SRL, se fusionan y dan lugar a una sociedad anónima. Entonces, esas son las diferentes formas de fusión. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Veamos entonces la parte relacionada con la evaluación. ¿Quién va a dar lectura? ¿Va a seguir la señorita Noelia o otra persona nos colabora? Licenciado, ¿Sí? aprovechando que estamos en estas formas de fusión, me gustaría dar un ejemplo. Estuve investigando y me dio curiosidad. En ¿Quién está Bolivia, hablando? Jenny, Jenny. Ya, adelante, Jenny. em, averigué que hay industrias que se habían mezclado, habían hecho una fusión de integración, que ha sido la Sociedad Aceitera de Aceite, SAO, más fino, con Alicor, formando una nueva sociedad. Y bueno, investigando más, licenciado, no pude encontrar una fusión de absorción en Bolivia. Tal vez usted tenga un conocimiento sobre eso, algo que haya pasado. Ya, Jenny. Lo que obviamente más conocemos y más se da es la fusión por integración, donde dos o más empresas dan origen a una nueva. Lo que usted acaba de comentarme, que aceite fino
Aceites AO, que fabrican el mismo producto, bueno, tendrán algunas diferencias entre lo que es aceite fino y lo que es aceite SAO, pero el 100% del proceso productivo son desarrollados íntegramente por ellos. Entonces, de esa manera que es una integración, una combinación horizontal, correcto, lo que nosotros técnicamente vemos como una fusión, ¿no? Una fusión por incorporación. A ver, no que yo haya tenido, Licenciado, tengo una sí, duda, porque igual estuve investigando y encontré sobre Facebook, Instagram y WhatsApp que se habían fusionado, pero ambas habían mantenido su nombre. Y eso me confundía porque es posible que haya una fusión, pero que se mantengan así, así tal como son, o no correspondería el nombre de la empresa. esto, por ejemplo, mi estimada Jenny, se ha dado en varios casos en nuestra profesión, en nuestra profesión. Sabemos que una vez titulados en la Universidad Mayor de San Andrés, vamos a prestar servicio. Y normalmente tenemos dos áreas, ¿no? Que vayamos a trabajar de manera dependiente o que vayamos a trabajar de manera independiente. Si trabajamos de manera dependiente, pues iremos a prestar servicios al sector público o al sector privado, ya sea como jefes de contabilidad, sea como gerentes financieros, como auditores internos, como asesores financieros, asesores tributarios, sí. O ejerzamos nuestra profesión desde el punto de vista de lo que es la libre profesión, de manera independiente. Entonces, ¿qué implica eso? Trabajar en una firma de auditoría, una firma de auditoría. Y es lo que normalmente, no todos, ¿no? Porque del 100% de auditores, más o menos se ha llegado a hacer un conteo de que entre un 10 a un 15% de los auditores somos los que hemos trabajado particularmente en el ámbito de lo que representa el ejercicio de la libre profesión, es decir, trabajar en una firma de auditoría. Inicialmente, pues como auditores de una empresa y después de varios años de trabajo como socios de una empresa o firma de auditoría. En ese entendido, las firmas de auditoría en Bolivia, por supuesto, integradas por socios bolivianos, en un 95% de los casos, si vale el término en cuanto a la cuantificación, están constituidas como sociedades de responsabilidad limitada. Y en muy pocos casos, como sociedades civiles. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, al decir que son sociedades de responsabilidad limitada, gran parte, por no decir todas las firmas de auditoría, entonces se han dado la posibilidad de fusiones. Fusiones no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional se han fusionado, a nivel nacional no quedaba otra que también fusionarse, y de esa manera que parte de su razón social ha dado origen a la fusión también de una razón social, ¿no? Entre esas, por ejemplo, tenemos una de las últimas fusiones de firmas de auditoría de lo que era Pricewaterhouse con Coopers, y tengo entendido que ahora es PricewaterhouseCoopers. Entonces, han mantenido sus razones sociales, pero conjuncionadas también las razones sociales, ciertísimo. Entonces, de esa manera estamos viendo una fusión donde se mantienen sus razones sociales, ¿no? Por situaciones de prestigio
profesional particularmente. Sí, se han dado, y se han dado bastante en nuestro medio estas fusiones, pero particularmente a nivel internacional. Hay un par de libros, si tienen la posibilidad de leerlos así rápidamente, a manera de cultura contable, ya. Uno titula Las Ocho Grandes y el otro libro titula La Guerra de las Ocho Grandes. Les estoy hablando esto de hace unos 25, 30 años atrás, ¿no? ¿Ya? Y las ocho grandes hacen referencia ¿a qué? Hacen referencia a las 8 firmas más grandes de auditoría del mundo, las 8 grandes. Y de esas 8 grandes, pues hasta el día de hoy ya no son las 8 como tal, porque varias de ellas se han fusionado a nivel internacional. Y teniendo oficinas en Bolivia, también no les quedaba otra que a esas firmas bolivianas también fusionarse por la membresía internacional. Entonces, una firma de auditoría boliviana puede lograr membresía con una firma internacional, sí, sí. Y de ahí es que ustedes, al leer la razón social de una firma boliviana, dirá, Panchito y Panchito, corresponsales de Pancho, firma norteamericana, firma inglesa, por decirlo. O Panchito y Panchito, representantes de Pancho. O Panchito y Panchito, miembros de Pancho. O sea, los 3 niveles que se tiene en cuanto a membresía. El más bajo, corresponsal. El intermedio, representante. El nivel máximo, miembro de la sociedad. Sí. Entonces, esto ha dado bastante en el ejercicio de nuestra profesión, ¿ya? Entonces, si tienen tiempo, a manera de cultura contable, no son unos libros gigantes, ¿no? Para tener idea cómo funcionan o cómo funcionaban estas firmas de auditoría en el mundo y que muchas de ellas tenían firmas bajo membresía en Bolivia. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver una última que se ha dado, tal vez no tan última, ¿no? Pero es de 2 bancos, el Banco Santa Cruz Mercantil o Mercantil Santa Cruz, donde han mantenido sus razones sociales. Se ha fusionado el Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz. ¿Sí? Eso es lo que le podría comentar, mi estimada Jenny, de absorción o incorporación que haya visto en la vida práctica realmente aquello. No Licenciado, recuerdo que haya visto. Sí, señorita Gabriela, diga usted. en ese caso de la fusión por absorción, creo que el Banco Mercantil hizo una fusión por absorción al Banco Los Andes Procredit, creo que era, según tengo entendido, pero no estoy tan segura. A lo que había leído un artículo del Banco No, Mercantil a Los Andes. no tengo conocimiento de aquello en particular. Pero si usted me dice que eso ha trabajado bajo esa forma, entonces que el Banco Mercantil haya absorbido, haya incorporado al Banco Los Andes, ya puede ser. Entonces, sí, y de esa manera estaríamos viendo de que en la vida real y en nuestro medio también se ha suscitado una fusión por absorción o incorporación. Que conozca de manera detallada aquello, no, mi estimada Gabriela, pero si usted nos puede proporcionar a todos los estudiantes de los paralelos y a mi persona, pues nos va a ser bastante bien para tener elementos de juicio adicionales respecto de la temática que estamos tratando. Sí, mi estimada Gabriela. Está bien, licenciado. Es un artículo. A ver, lo voy a compartir. Ya, no, háganos llegar vía WhatsApp para tener conocimiento al respecto. Yo particularmente no conocí esa parte.
Yo conocía, sí, de la fusión mercantil Santa Cruz, sí, sí, pero de esta absorción por incorporación, no, pero muy bien que usted nos pueda proporcionar dicha información. Muy bien. ¿Algo más al respecto? Todo claro, licenciado. Muchas gracias por los ejemplos. Ya, entonces sí, eso es lo que hemos tenido en nuestro medio. Y si ustedes ingresan a, no me recuerdo cuál es la página, pero donde están las firmas de auditoría, uno a nivel Bolivia y otro a nivel internacional. Y de esas firmas a nivel internacional, entonces ustedes se van a dar cuenta qué firmas internacionales tienen otorgada membresía a firmas bolivianas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sí nos ha pasado un enlace respecto de lo que representa, o perdón, lo que se haya suscitado esta fusión por absorción. Entonces les hago este comentario porque es parte, es parte de nuestra actividad profesional, es parte de nuestra actividad profesional. Y por supuesto, ustedes a muy pocos años de ser auditores o perdón, contadores públicos, pues van a ver que es una temática apasionante de lo que representa la organización de las firmas de auditoría en el mundo. Es una profesión donde esta organización es muy bien cimentada en los diferentes continentes que existen, sobre un grupo de firmas internacionales que tienen otorgadas, por supuesto, en diferentes países, membresía. Les digo esto porque toda mi actividad profesional la he desarrollado como auditor externo, entonces para mí esta temática es apasionante en el ejercicio de la profesión. Ahora, obviamente, una recomendación es que aproveche estos minutos de que vayan a trabajar a una firma de auditoría. Sí. Sé que al comienzo no es nada agradable, por supuesto. Al correr los años mejora aquello. Eh, y la parte más importante es la visión panorámica que logramos tener de nuestra profesión. Vamos a visitar una empresa minera, pues tenemos que estar empapados en lo que es minería, sus disposiciones legales, disposiciones técnicas. Vamos a visitar una empresa industrial, todo lo que son los procesos productivos. Vamos a visitar una cooperativa, todo lo que es el ámbito del cooperativismo. Vamos a un banco, todo lo que es relacionado con la actividad de intermediación financiera. Vamos a una empresa de servicios o a una organización no gubernamental. Pues imagínense en las diferentes actividades que uno va ejerciendo la profesión. Entonces, sí, es una simpática experiencia haber estado ejerciendo la profesión en esos años. Muy bien. De manera de un comentario nada más y una sugerencia de si se presenta la posibilidad de trabajar en una firma de auditoría. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya. Asumo que no hay mayor inconveniente. Si podemos proseguir.
Perfecto. Ingresaríamos al numeral 8, que hace referencia a la valuación. Y por supuesto, no se vayan a sorprender, ¿no? Volvemos a tomar lo que es el valor en libros y volvemos a tomar el valor por grado de realización. Alguien dirá, pero eso ya hemos comentado en la transformación, claro. Existen esas dos metodologías de evaluación. ¿Y que se puede elegir una de ellas? Por supuesto. Y que en la transformación, ¿por qué hemos ido al valor en libros? Porque esa es la más recomendable en un proceso de transformación, porque normalmente se mantienen los inversionistas, se mantienen los derechos, se mantienen las obligaciones de la empresa, tal vez hay aportes adicionales de capital, nada más. Por tanto, no es necesario. Más bien es recomendable que se trabaje desde el punto de vista contable ese proceso al valor en libros, porque es la misma empresa, son los mismos inversionistas, son los mismos recursos, son las mismas fuentes de financiación. Entonces, no es recomendable aplicar otras metodologías de valores. Pero a cambio en la fusión sí, porque es la empresa A con la B. Correcto. Es la empresa A, la B y la C. Son empresas diferentes, son inversionistas diferentes. Son criterios contables aplicados en tres empresas diferentes. Entonces, sí, en un proceso de fusión no es recomendable trabajar al valor del libro, pero tampoco se impone, ¿no? Se puede trabajar también una fusión al valor en libros, sí, por supuesto, se puede trabajar al valor, no hay ningún inconveniente, pero mucho más recomendable es trabajar al valor por grado de realización. De realización, la capacidad que tienen las partidas contables de convertirse en efectivo, ¿no? Esa es la situación. Entonces, sí, ingresaremos a revisar entonces el numeral 8 inherente a lo que representa. No, ya no alcanza. Trabajaremos esto el día. No, nuestra siguiente sesión, señoritas jóvenes, ingresaremos a. ¿Alguna pregunta? Licenciado, hace rato usted estaba hablando sobre la firma de auditores. ¿A qué tipo de sociedad es conveniente que se crea una empresa, una SRL, una sociedad anónima? ¿A cuál aconsejaría usted? Una firma de auditores. Ajá, Por supuesto que debiera ser civil. sí. Sí. ¿Por qué? Debiéramos de constituirnos como sociedad civil. En nuestro medio debemos tener unas 3 o 4, no conozco más, que se han constituido como sociedad civil. Y la gran mayoría están como sociedades de responsabilidad limitada. ¿Y saben por qué? Porque es lo siguiente. Ustedes tienen su firma de auditoría, por decirles, con un capital de 100,000 bolivianos. No, digamos, un capital de 500,000 bolivianos. Ya. Y estamos dictaminando, o ustedes están dictaminando, sobre una empresa que tiene un patrimonio de 10 millones de bolivianos, de 20 millones de bolivianos. ¿Sí? Entonces, ahí existe una grandísima diferencia. Pero en nuestro medio, reitero, la mayoría, por no decirles todas, en un 95% sociedad
se han constituido como sociedades de responsabilidad limitada. Y así se han inscrito en el Colegio de Auditores de La Paz y el Colegio de Auditores de Bogotá. ¿Sí? Wow. Está bien, licenciado. Gracias. ¿Por qué, señoritas? Muy bien, entonces nos encontraremos en nuestra próxima sesión. Vuelvan a leer esto de lo que es fusión, accedan a otras fuentes de información, como acaba de presentarnos la señorita Gabriela. Por supuesto, enriquecen lo que estamos comentando. Pues hasta nuestra próxima sesión. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Ya, Hasta luego, señoritas licenciado. jóvenes.